Son las 9:45 de la mañana aquí en Conexión. Por un voto de diferencia, 215 a 214, se logró aprobar el Big Beautiful Bill, tal como lo bautizó el presidente Donald Trump, a su ley de presupuesto. Discutieron toda una noche y apenas a las 7 de la mañana del día siguiente, ayer apenas, se aprueba la ley. Mike Johnson, el presidente de la Cámara, dice esta ley va a representar gasolina para el cohete de la economía venezolana. Sin embargo, otros críticos dicen, en realidad le estamos poniendo no es gasolina al cohete, sino carbón a los motores del Titanic, que va enfiladísimo a toda velocidad contra el iceberg. Con esta ley se le quitan impuestos a los ricos y se le quita comida y seguros médicos a los pobres, dicen los críticos. Sin embargo, ¿en qué consiste esta ley? ¿Por qué es tan dramática? ¿Por qué costó tanto aprobarla? Abordemos todo esto con el economista y analista político José González en Mibén, Carolina del Norte. José, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, César Miguel, un placer siempre estar con ustedes. ¿Cómo definirías tú el Big Beautiful Bill? ¿Por qué es tan trascendental y tan polémico? Insólito además que la ley se llama The Big Beautiful Bill Act, o sea, tiene el nombre que le ha dado el presidente. Es una ley compleja y complicada porque hay que recordar, en estos más de 100 días que ha gobernado el presidente Trump, está gobernando por órdenes ejecutivas, por proclamas y por memorandos. ¿Por qué no está legislando? ¿Qué es lo que hacen todos los presidentes norteamericanos? ¿Cómo se mide el éxito de una presidencia en los Estados Unidos? Por dos cosas: la capacidad de legislar en la primera mitad de su mandato y las elecciones de medio término y los resultados. Porque el presidente no está legislando por lo que acabas de describir. No ha tenido mayoría, un solo voto para aprobar la ley de presupuesto, y las expectativas son de que en el Senado, donde los republicanos solo tienen 3 votos, no tengan una mayoría contundente para pasar la ley. ¿Y por qué es controversial? Porque repite el escenario de la primera administración de Trump. El centro de la ley es el recorte de impuestos por $4 trillones que quiere hacer permanente, de prolongar por 10 años más, depende de la discusión en el Senado, y que cuando retorne a la Cámara de Representantes con las observaciones el presidente la apruebe o no, esos beneficios fiscales para las corporaciones y los sectores de mayor ingreso que se vencen el próximo año porque solo iban a tener 10 años. Y el problema de la primera ley de presupuesto de Trump, la reforma fiscal de Trump, es que era una reforma fiscal no financiada. Recortan el ingreso pero no el gasto. Y entramos en una situación de déficit que esta administración culpa a la administración Biden, pero que viene de la administración Trump, e incluso de antes. El último superávit fiscal que vimos fue durante la segunda administración Clinton. Ahora, ¿qué dice el presidente antes de cuando va al Congreso hace 48 horas, 3 días, a decir se va a tocar Medicaid con una grosería en el medio? Y sin embargo, sí se modifica Medicaid. No se recorta, pero se ponen condiciones que hacen que sea más difícil que las personas accedan a Medicaid. Se modifica Obamacare, se reduce los presupuestos de Clean Energy, se reducen o se hace más difícil los food stamps, los vales de dinero, los tickets. Sí. Se incrementa el gasto en seguridad nacional e inmigración, se reducen en educación y se incrementa el techo de la deuda. Esto es, para cualquier efecto práctico, un presupuesto deficitario. El presupuesto siempre cuadra en el papel. En la práctica termina siendo deficitario, si no tendríamos ese déficit del 7% que tenemos y que sigue creciendo. El mayor ítem de gasto anual en los Estados Unidos, los intereses de la deuda nacional. El segundo, defensa, que la acaba de subir este presupuesto, la propuesta lo está subiendo. El tercero, Medicare, que lo está recortando. Pero ¿por qué se plantea un presupuesto que ni siquiera en el papel cuadra? ¿Por qué, José? Si como acaba de decir, por lo menos en el papel, aquí va, que después la realidad nos diga que el papel estaba equivocado, es otra cosa, pero aquí por lo que nos dices, ya desde el papel hay problemas. ¿Por qué entonces el empeño del presidente?
porque es un Big Beautiful Bill. Es decir, es una ley grande y hermosa. Es decir, el nombre es insólito, como se dice en Venezuela, ¿verdad? Lo que está sucediendo en Harvard es absolutamente insólito, ¿no? No solo que se prohíba a Harvard admitir estudiantes extranjeros, sino que tiene que echar a todos los que están en Estados Unidos. Es cierto que el privilegio de conceder visas pertenece al Estado y las universidades lo solicitan, pero es insólito, ¿sí?, que haya que echar en Harvard, además. Es insólito que Richard Grenell, el encargado de Venezuela y quien maneja los rehenes, los detenidos americanos, diga una cosa en relación a la licencia Chevron y el secretario de Estado diga otra. Muy de la administración Trump, este voluntarismo presidencial que rige todas las dinámicas sobre las que se manejan. De ahí que esta ley del presupuesto sea, de nuevo, controversial, además porque está favoreciendo a los que más tienen y está afectando a los que menos tienen, que sucede que es la base social en última instancia de la MAGA. Y hablando de cuestiones insólitas, esta mañana el presidente anuncia tarifas a la Unión Europea del 50% y del 25% a Apple. ¿Cómo es que se ponen tarifas a una corporación norteamericana en Norteamérica? ¿Me dejo entender? Hablando de cosas inusuales. Si este presupuesto, veremos cómo viene la discusión en el Senado, pero no es la mejor. Y sin embargo es el gran test de la administración Trump, porque está enfocado mucho en los temas fiscales en beneficio de los sectores corporativos y de los mayores ingresos. Ahora, esto ocurre cuando tienes el riesgo inflacionario terrible por el tema de los aranceles y cuando todos, hasta Moody's, te ha bajado tu nivel crediticio en la deuda. ¿No es un contrasentido, José? Pregunto. Absoluto. Acaba de declarar el presidente de la Reserva Federal de Chicago a CNBC que hubo una reunión en Chicago ayer de la Reserva Federal con los empresarios más importantes, más grandes en el Midwest, se llama, el medio occidente, la mitad del país, y que hay una incapacidad de los empresarios en presupuestar los ítems grandes porque hay mucha incertidumbre y todo se está deteniendo, y que el temor en la discusión fue el temor de la estanflación, que tengamos un retorno a la inflación con desaceleración económica, lo que va a generar que las reducciones de las tasas de interés en la Reserva Federal se sigan postergando y los mercados sigan en esta volatilidad que hemos vivido desde el 2 de abril, cuando se declaró el gran día de la liberación. El presidente, uno puede entender que siendo un multimillonario, pues quiera favorecer a sus amigos y a sus colegas y a sus partidarios, pero los multimillonarios no son los que determinan la elección a nivel de votos y está afectando a esa inmensa masa de votantes que estuvo con él en las elecciones de noviembre del año pasado. Pregunto, se ha usado la imagen del disparo en el pie, pero efectos de las elecciones de medio término, esto no es un disparo, esto es un bazucazo en el pie, José. Además se habla no solo de dispararse en el pie, sino en la rodilla, que duele mucho más, ¿sí? Y en el camino el presidente organiza anoche una super fiesta con los inversores de su criptoactivo. Se el avión por 400 millones la Secretaría de Defensa de Qatar. Sin duda que se va a afectar la base de la MAGA. Dicen los politólogos que la mitad del liderazgo es teatro. El problema es que cuando más de la mitad es teatro, pues hay problemas, porque si él va y dice no me toquen el Medicaid, pero sí lo tocan, es teatro. Es una expresión populista de cara a su base política, que va a sentir el efecto de estos recortes si se ejecutan relativamente rápido. Medicaid, Medicare, Food Stamps son cosas que se sienten casi de inmediato. Y una vez que lo sientan, las elecciones de medio término son en noviembre, y ahí los demócratas, como se dice en Caracas, están esperando al presidente en la bajadita. Si recuperan mayorías, la dinámica de la segunda parte de la administración de Trump podría ser muy diferente. No menos caótica, sin embargo. Sí. Ahora, yendo al tema arancelario, lo que recién comentas, estado de la imposición del 50% a la Unión Europea, pero ¿por qué Apple? ¿Qué ocurrió con Apple? Hay una gran presión, es lo que está sucediendo con Harvard. El presidente sin duda tiene una tendencia, una vena voluntarista, impositiva, le molesta que lo contradigan, entonces, y tiende a negociar como quiso hacerlo con China a la fuerza,
para que sean del otro lado. Decía el presidente de la Reserva Federal de Chicago esta mañana lo mismo. Por allí de repente la estrategia funciona. Lo más probable es que no funcione. Si no funcionó con China, ¿por qué tendría que funcionar con la Unión Europea? ¿Por qué, como conversábamos en la última entrevista, el presidente va a Arabia Saudita y hace este show y nos queda cada vez más claro que lo que quieren los saudíes son chips de quinta, sexta generación de inteligencia artificial? La administración Biden había tratado de controlar eso para que no terminen en manos chinas y se pelea con los aliados más importantes de los Estados Unidos, que son Canadá, México, Inglaterra, Australia, Japón, de donde viene la gran inversión en el desarrollo americano. Apple. ¿Sí? Apple no puede producir teléfonos en los Estados Unidos, no importa cuál nivel de tarifa se le ponga. Y sin embargo, el presidente sigue creyendo, como otros presidentes. Alan García decía nacionalízase, Hugo Chávez exprópiese, pues Donald Trump dice tarífese, como que fuera la solución a todos los problemas, y sin embargo se está convirtiendo en el principal problema. A ver, ¿qué va a ocurrir entonces? Y ya la pregunta va a lo que llamamos el ciudadano de a pie, el taxpayer. Ese ciudadano pues que ha creído militantemente en el presidente Trump, que votó por él, que estaba muy molesto con todo lo que estaba ocurriendo y asumió que en efecto el presidente Trump le iba a ayudar. ¿Qué va a ocurrir con él? ¿Cómo va a terminar su bolsillo? Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan Chase, el banco más grande de los Estados Unidos, probablemente más grande del mundo en términos de balance, acaba de decir que los mercados están subestimando la situación. Y Jamie Dimon no es un analista, él ve el balance de su banco todos los días, en borrador, pero lo ve, y cada vez que habla está expresando, los bancos son el termómetro de la economía. Y si estamos subestimando los riesgos y la economía entra en esta inflación, pues la gente lo va a sentir en el bolsillo. El voto siempre es racional, es una decisión costo-beneficio, riesgo-retorno. ¿Quién me va a favorecer? ¿Quién me da mejores condiciones para que mi existencia siga mejorando? ¿Sí? La búsqueda de la felicidad, las condiciones para la búsqueda de la felicidad de la que habla la Constitución, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La situación debería voltearse. El excepcionalismo americano no se basa en que los estadounidenses sean excepcionales, sino que en este país no han habido revoluciones ni dictaduras. El sistema se reforma, es muy complejo. Y en ese proceso, ¿acaso si el efecto en el bienestar económico, que es el centro de la vocación norteamericana, que nos une a todos los que vivimos en este país, inmigramos en este país, vivir mejor, consumir, es casi una necesidad psicológica consumir en los Estados Unidos? Cuando eso se ve afectado, pues el ciudadano promedio debería tener una reacción contraria políticamente a la administración Trump. Todo indica, de nuevo, lo está diciendo la Reserva Federal, que estamos a puertas de una estanflación. Eso no significa que la inflación regrese ese 9%, que entremos en una recesión declarada. Significa que la economía se va a desacelerar, como ha dicho el Fondo Monetario, de ese 2,8 que crecimos el año pasado a 1,7, y que la inflación podría empezar a subir de nuevo y acercarse al 3%. En ese ajuste, la reacción tendría que ser negativa, a menos que Donald Trump siga como el flautista de Medellín, encantando a la gente, y la gente decida ignorar su realidad y le dé aún más capacidad de legislar en la elección de noviembre del próximo año. Veremos. José, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Me ha encantado siempre. José González, economista y analista político desde Mebane, en Carolina del Norte.